En el Chaco. En Pero el Chaco hacia el vivo. norte. Sí. Por eso. ¡Qué guapa! Bueno, iniciamos entonces nuestra clase de hoy, inició nuestra grabación, ya es nuestra recta final de lo que es la cátedra de Ciencias Químicas 1 y hoy vamos a estar hablando de metabolismo de aminoácidos. En el marco de metabolismo de aminoácidos, nosotros en Ciencias Químicas 1 hablamos exclusivamente de lo que es el catabolismo de las proteínas, como van a ver ahora, porque la parte de síntesis proteica es una unidad que se desarrolla específicamente en Ciencias Químicas 2. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo el organismo gestiona la presencia de proteínas en nuestro cuerpo. Entonces iniciamos. Hoy vamos a estar hablando primero de las generalidades de este metabolismo, cuáles son las vías metabólicas de los aminoácidos. Vamos a hacer una diferenciación entre aminoácidos esenciales y no esenciales, vinculando con la parte que ya habíamos dado en descriptiva. Luego vamos a hablar un poquitito de la degradación de las proteínas y luego vamos a hablar de 3 procesos: la transaminación, la desaminación y el ciclo de la urea, que es como excretamos el sobrante, digamos, que tenemos de aminoácidos en nuestro organismo. Entonces empezamos hablando un poco de generalidades del metabolismo de proteínas. Algo que tenemos que tener en cuenta siempre es que los aminoácidos no se van a almacenar en nuestro organismo. No es como los hidratos de carbono que sí forman macromoléculas, como el caso del glucógeno, o como los lípidos que forman la reserva lipídica. No hay una reserva proteica. Es más, no se almacenan las proteínas en el organismo. Tenemos que tener en cuenta que estas proteínas tienen una función energética que es secundaria, puede ser reemplazable. Si no están escuchando bien, voy a apagar mi cámara porque puede estar vinculado con la señal. Ahí, ese está al máximo. Disculpen si es que no, en algunos momentos se corta la señal, me avisan nomás para que podamos continuar. En este metabolismo de proteínas es importante de que todos estos aminoácidos formen parte de la creación de componentes celulares y que estén en equilibrio. Para lograr un equilibrio en el metabolismo de proteínas, tienen que estar equilibrados. Por un lado, la biosíntesis, que es la formación de proteínas, y la degradación de las proteínas. Y ese equilibrio, en el caso de las proteínas, se llama balance nitrogenado. El balance nitrogenado tiene que ser igual a 0. Hay dos casos, eso quiere decir que lo mismo que se produce es lo mismo que se degrada. En algunos casos vamos a tener que tener un balance positivo o puede existir un balance negativo. Se da un balance positivo cuando el nitrógeno o las proteínas ingeridas superan a las eliminadas, que es el caso en el desarrollo del niño y de mujeres embarazadas, y un balance negativo, que es cuando la cantidad proteica, sobre todo de nitrógeno, que se excreta, que se elimina, es superior a la que se ingiere. Y en ese caso estamos hablando de algunas patologías en el balance negativo del metabolismo proteico. Se puede relacionar con una desnutrición, se puede relacionar con procesos de diabetes, se puede dar en momentos de procesos febriles, un balance negativo temporal, o cuando hay algunas neoplasias, unas alteraciones celulares, puede existir un balance negativo en relación a ese balance nitrogenado. Lo ideal es que ese balance sea igual a 0. ¿Cuáles son las vías metabólicas de los aminoácidos? Es diferente a lo que habíamos estudiado en metabolismo de hidratos de carbono, porque en los aminoácidos vamos a conocer lo que se llama el pool metabólico o la gran bolsa metabólica.
de los aminoácidos, como están viendo en esta imagen que ustedes la van a encontrar así mismo en el libro de Blanco. Nosotros tenemos o podemos tener diversos orígenes de los aminoácidos. Podemos tener aminoácidos que ingresan con la ingesta, con la dieta, que son absorbidos en el intestino. Y aquí recordemos que una primera digestión de los aminoácidos se hace ya a nivel de estómago, pero la absorción se hace a nivel intestino. Podemos también tener aminoácidos por degradación de proteínas. El organismo tiene un sistema con el cual va degradando las proteínas que van llegando a su vida útil, es decir, va liberando los aminoácidos constituyentes. O podemos tener aminoácidos a partir de la síntesis de estos aminoácidos con sustancias precursoras. Entonces, hay tres orígenes para que nosotros tengamos aminoácidos presentes en ese fondo metabólico común de aminoácidos. Es como tener una gran bolsa de aminoácidos que viene de la alimentación, de la dieta, de la degradación de proteínas del organismo y de la síntesis de aminoácidos, y van a esa gran bolsa. ¿Qué hace el organismo con esos aminoácidos? Los destina o les va dando funciones, o para formar nuevas proteínas, que es la síntesis de proteínas del cuerpo, o para sintetizar otros compuestos que son no proteicos, pero que son nitrogenados, como es el caso de las hormonas y también de las bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos. O en último caso, si es que el organismo lo necesita para la producción de energía. Entonces, ese pool se destina a esas funciones que van a cumplir dentro de nuestro organismo. Entonces podemos tener una utilización directa de estos aminoácidos, ya sea en una función estructural o como la hemoglobina o las enzimas, o pueden ser transformados estos aminoácidos para formar, como están viendo ahí, caso de las hormonas, de las bases púricas, pirimídicas, o se pueden degradar con un aprovechamiento energético, que es lo que conocemos como la gluconeogénesis o formación de glucosa a partir de un compuesto no formador del grupo de los hidratos de carbono. Entonces, es importante que recordemos que estas proteínas tienen una vida media y podemos conocer tres grupos proteicos. Un primer grupo llamado proteínas para la exportación. ¿Por qué se llaman así? Porque son las que forman parte o interaccionan con el medio externo del organismo, se degradan rápidamente, tienen una vida media de horas o de días y forman parte del grupo de las proteínas para exportación, las enzimas, las hormonas, los anticuerpos, todo lo que regulan ese funcionamiento externo del organismo. Luego tenemos un grupo de proteínas que tienen función regulatoria, que son los que tienen la vida media más corta entre estos tres grupos. Y aquí tenemos por sobre todo las enzimas que catalizan vías metabólicas. O sea, las enzimas tienen muy poca vida útil. O las que cumplen funciones de transcripción para formación de nuevas proteínas. Y tenemos luego un grupo de proteínas que tienen una función estructural, que son las que tienen normalmente ya una vida media de meses. Ejemplo, el colágeno o todo el compuesto proteico que forma el grupo de los músculos, los tendones, que sí están en permanente renovación, pero tienen una vida media en meses. Porque es importante conocer a qué tipo pertenece cada proteína, porque eso también va a influir en lo que va a ser su metabolismo. Y empezamos hablando de la degradación de proteínas. ¿Se acuerdan de que no podíamos almacenar aminoácidos en el organismo? No podemos almacenar proteínas en el organismo. Entonces el organismo absorbe lo que necesita, lo usa
y aquello que ya no va a utilizar se encarga de eliminar y también elimina aquello que ya ha cumplido su vida útil. ¿Cómo se hace esta degradación proteica? Hay tres mecanismos. Uno de los primeros mecanismos es el mecanismo de las proteasas. Estas proteasas son unas enzimas que están presentes en un organelo celular, y acá vamos a recordar un poco biología cuando ustedes estudiaron célula animal. Ahí habían hablado de un organelo celular llamado lisosoma. Bueno, el lisosoma contiene una enzima llamada, o que pertenece al grupo de las proteasas, que se encargan de degradar todo lo que son las proteínas de carácter extracelular. Luego tenemos otro complejo también enzimático llamado calpaínas y caspasas, que también pertenecen al grupo de las proteasas, pero la diferencia es que la caspasa y la calpaína se va a encargar de degradar proteínas en función a una muerte celular programada. ¿Qué quiere decir esto? El organismo sabe cuál es la vida media de cada proteína. Cuando una proteína ya está llegando a su vida media, estas dos enzimas están ya teniendo como una agenda de cuáles serían aquellas proteínas que tienen que ir degradando. Y en este proceso es muy importante la intervención del calcio, porque el calcio es el que va reconociendo, es un poco el marcador, el que va señalando cuáles son las proteínas que están llegando a su vida útil. Y luego tenemos lo que se conoce como el complejo multienzimático de las proteosomas, en donde en lugar del calcio tenemos un marcador que se llama ubiquitina. Y ahora les voy a mostrar un gráfico para poder comprender este paso. Esto es lo que se conoce como la proteólisis selectiva de aminoácidos, o la eliminación programada de aminoácidos. ¿Por qué tiene que eliminarse permanentemente o regularmente los aminoácidos de nuestro organismo? Porque se tienen que ir regenerando las diferentes proteínas que conforman nuestro cuerpo para regular el ciclo del crecimiento, para reparar todo el ADN y para fortalecer el sistema inmunitario. Entonces, este proceso de degradación es como una purificación que va realizando el organismo. Cuando hablamos de este complejo de proteólisis, ¿qué es lo que ocurre? Se tiene un polipéptido de 76 aminoácidos, es como una proteína chiquitita que actúa como marcador llamado ubiquitina. Este marcador va a actuar con un complejo de 3 enzimas, que son la enzima activante, la enzima conjugante y la proteína ligasa. Estas 3 enzimas junto con esta ubiquitina lo que van a hacer es unirse a una proteína que ya está llegando al final de su vida útil. Entonces se tiene lo que se llama una proteína ubiquitinada. Tiene un nombre medio complicado, pero esa proteína ubiquitinada, la que ya está marcada por la ubiquitina, es una proteína que ya va a ser degradada. Y ahí va a entrar en este complejo, que también es un complejo polipeptídico de múltiples aminoácidos llamados proteosomas, en donde varias enzimas se van a encargar de ir separando los aminoácidos de esas proteínas que ya llegaron a su vida útil y ver si alguno de esos aminoácidos puede ser reutilizado o si no, ya directamente eliminarlo del organismo. Entonces vuelvo a repetir para tener en cuenta.
todo este proceso de degradación que se realiza es para mantener el correcto funcionamiento de nuestro órgano. Y aquí hacemos un recordatorio de cuando habíamos hablado de los aminoácidos esenciales y de los aminoácidos no esenciales. Aquellos esenciales son los que tienen que ser suministrados con la dieta. Nosotros no lo podemos sintetizar en nuestro propio organismo. Ayudan al crecimiento, ayudan al equilibrio nitrogenado y por eso necesitamos, acá les puse también una tablita que ustedes van a encontrar en el libro de Blanco, de cuáles son las necesidades diarias nutricionales de un adulto normal de estos aminoácidos esenciales. Y aquellos aminoácidos no esenciales no quiere decir que no sean importantes en el organismo, sino la palabra no esencial se refiere a que no es necesario de manera indispensable que lo suministremos con la dieta, sino que el propio organismo puede sintetizar, puede crear estos aminoácidos a partir de otras sustancias que son precursores. Esa es la diferenciación entre estos aminoácidos esenciales y los no esenciales. Aquí nada más para recordar esto que ya habíamos visto en la parte estructural, tenemos los no esenciales, los esenciales y algunos que tienen un carácter semi-esencial de acuerdo al estado de salud de cada ser humano. Y ahora nos preguntamos cuál es el destino de estos aminoácidos. Habíamos hablado que tenemos esa bolsa común, ese pool metabólico. Entonces, la mayor parte de los aminoácidos que están ahí se destinan directamente a formar proteínas. Otros van a formar esos compuestos nitrogenados no proteicos y otros se utilizan o son degradados por sobre todo cuando ya se busca una fuente de producción de energía o cuando el organismo ya no lo puede almacenar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el organismo va a eliminar proteínas, uno de los pasos indispensables es la eliminación del grupo amina. Esa es la función principal cuando se va a degradar un aminoácido. ¿Y cómo se da el transporte de los aminoácidos, ya sea para sintetizar nuevas proteínas o para ser degradados? Pueden pasar o por un transporte activo secundario, en donde en conjunto con el sodio, con el elemento sodio, va a movilizarse, o la difusión facilitada cuando existen algunas proteínas también transportadoras que van a encargarse de redireccionar el destino de los aminoácidos. Son las dos formas en las cuales se transportan estos aminoácidos en el organismo. Y empezamos a hablar del catabolismo. Bueno, catabolismo, reacciones de degradación, y en este caso en particular, cómo se lleva a cabo la separación del grupo amino. Hay dos reacciones que son las que forman parte del catabolismo de los aminoácidos. Una de ellas es la transaminación y el otro es la desaminación. Cuando estamos hablando de una transaminación, estamos hablando de la transferencia de ¿qué? Del grupo amina. Acuérdense que lo importante de lo que tenemos que eliminar es el grupo amina, del aminoácido a otra molécula que va a ser un cetoácido. De esta manera se van a formar dos ácidos como resultado de esta reacción. Estas reacciones van a ser catalizadas, van a ser acompañadas por enzimas
transaminasas o aminotransferasas. Y aquí tenemos que tener en cuenta que forma parte de esta reacción una coenzima, que es la piridoxal fosfato, que se une a la enzima transaminasa para hacer de transportador de ese grupo amina y llevarle del aminoácido al alfa-cetoácido y de esa manera originar ácidos que van a ir al ciclo de la urea para la excreción final justamente de este grupo amina del organismo. Tenemos que tener en cuenta que estos procesos de transaminación son reversibles, como están viendo ahí ustedes, una doble flecha. Así como se forman ácidos, pueden volver a su estado inicial, que era tener nuevamente aminoácidos y un cetoácido. No es irreversible la transaminación. En el siguiente ejemplo, que está también disponible en el libro de Blanco, tienen cuáles son los cetoácidos con los cuales reaccionan los diferentes aminoácidos esenciales. Por dar un ejemplo, cuando la alanina, que es un aminoácido esencial, se va a transaminar para formar justamente estos diferentes ácidos, van a reaccionar con el piruvato. Sin embargo, la cistina, por ejemplo, va a reaccionar con el oxaloacetato y la leucina va a reaccionar con el alfa-cetoglutarato. Entonces, hay alfa-cetoácidos que reaccionan con grupos específicos de aminoácidos esenciales. ¿Qué es lo más importante que vamos a resaltar en este proceso? Que se nos va a formar un compuesto clave en el catabolismo de los aminoácidos, que es el alfa-cetoglutarato, porque cuando este se transamina, se forma un compuesto que es el glutamato, que va a liberar el complejo amoníaco, que luego se va a convertir en urea, que es, nuevamente indicamos, la principal forma en la cual se elimina el grupo amina del organismo, y de esa manera se está eliminando o se está dando un balance de todos los compuestos proteicos en nuestro organismo. El otro proceso, que ya es un proceso irreversible, es la desaminación, específicamente del compuesto llamado glutamato. El grupo nitrogenado que está presente en este compuesto glutamato, el glutamato es una de las principales formas en la cual se va a encontrar a los aminoácidos luego de haber sido o transaminados o de haber pasado por procesos metabólicos degradativos previos. Entonces, el glutamato es como una base común para elaborar el catabolismo de los aminoácidos. Para poder desaminar al glutamato, ¿qué es lo que se hace? Se necesita la asistencia de una hidrogenasa y se necesita la colaboración de la coenzima NAT. Entonces, ¿qué acontece? La coenzima NAT va a unirse al protón que se va a liberar del glutamato, va a captar un protón y vamos a tener como resultados la formación del alfa-cetoglutarato y del ion amonio, que también luego va a ir al ciclo de la urea. Esto sí es importante, cuando el glutamato se desamina, ya no hay forma de volver atrás. Esta es una reacción de carácter irreversible. Entonces, ¿qué dan como producto ambos procesos de catabolismo?
tanto la transaminación como la desaminación dan compuestos que van a formar urea. Y es esta urea la que va a formar parte de la eliminación final de el grupo amino de nuestro órgano. Por eso que el principal mecanismo metabólico de degradación de aminoácidos es el ciclo de la urea, que estamos viendo ahí de manera gráfica. Bueno, cuando vamos a iniciar el ciclo de la urea, ¿qué se necesita? ¿O cómo inicia el ciclo de la urea? Inicia con la presencia de amoníaco o en algunos casos amonio, que provienen de esos dos procesos anteriores. Ácido carbónico, disculpen, ahí está anhídrido, es ácido carbónico del medio y fosfato. Se van a unir estos tres compuestos gracias a la enzima carbamilfosfato sintetasa, y esto va a ocurrir en la mitocondria dentro de la célula. Y va a utilizar dos moléculas de ATP. Necesita activarse, necesita energía para unir estos tres compuestos simples y formar un compuesto más complejo que es la carbamil o carbamoil fosfato. Es como cuando teníamos la fosforilación de la glucosa. En este caso es unión de estos compuestos. El inicio del ciclo de la urea se da en la mitocondria. Una vez que se haya formado el carbamilfosfato, el siguiente compuesto que se va a formar es la citrulina. Este carbamil va a ser transferido o se va a unir a otro compuesto que está en el medio llamado ornitina, gracias a la enzima que se llama ornitina transcarbamilasa, y se va a formar el compuesto llamado citrulina. Una vez que ya se forma este compuesto citrulina, sale de la mitocondria y el proceso continúa en el citosol, es decir, en el citoplasma de la célula. ¿Qué pasa con la citrulina? Se va a unir a un compuesto que también está en el medio, está presente en el citosol de manera libre, llamado aspartato, con energía. Cuando unimos necesitamos energía en forma de ATP y se va a formar un compuesto llamado arginosuccinato. El arginosuccinato se va luego a romper, es lo que se conoce como la escisión o ruptura, por acción de una enzima que se llama argininosuccinasa. Es una liasa, cataliza la ruptura de este compuesto. ¿Y cuáles son los dos compuestos que van a formarse a partir de la ruptura del arginosuccinato? Se va a formar el fumarato y la arginina. El fumarato va a salir del ciclo, es decir, va a quedar libre en el citosol, y luego el fumarato por otras reacciones enzimáticas va a ser transformado en aspartato, que ahora no lo vamos a hablar, y la arginina continúa en el ciclo de la urea. ¿Qué acontece con la arginina? La arginina también sufre una ruptura, una hidrólisis en presencia de agua, o sea, una hidrólisis, una ruptura en presencia de agua, y se va a formar urea y el compuesto ornitina por acción de una enzima llamada arginasa. Entonces, de esta manera se elimina la urea de nuestro organismo y la arginina continúa en el ciclo, va a ser luego reconvertida por un proceso de reconversión en ornitina y va a iniciar nuevamente todo el ciclo de la urea. Por eso le llamamos ciclo, porque es algo
de carácter permanente y donde los productos que se van originando van retroalimentando de manera permanente todo este proceso, donde su principal función es eliminar ese contenido nitrogenado del organismo para mantener ese balance en carácter neutro, es decir, el balance igual a cero, que es lo que tenemos que recordar que es la principal finalidad del ciclo de la urea. Y también podemos preguntarnos cuál es el destino del esqueleto carbonado de los aminoácidos. Ya le eliminamos a toda la fracción amina. Nos queda ese esqueleto de carbonos de los aminoácidos. Este esqueleto se puede interconvertir, se pueden transformar en otros compuestos, como pueden ser carbohidratos, grasas, o pueden ser reutilizados para formar nuevas proteínas. Y aquí sí es importante conocer que los aminoácidos se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a cómo puede ser utilizada finalmente su cadena de carbonos una vez que se le ha extraído el grupo amino. Y podemos tener aminoácidos del grupo glucogénico, que son aquellos que una vez que se le eliminó el grupo amino, se pueden convertir en cadenas de carbono para ser glucosa. En este grupo está la alanina, la arginina, el glutamato, un número importante de aminoácidos. Entonces, cuando se da el catabolismo de estos aminoácidos, en el proceso se van a generar algunos compuestos como el piruvato, el oxaloacetato, el fumarato, la succinilcoenzima A, que se pueden relacionar con el ciclo del ácido cítrico y de esta manera pueden integrarse a la producción de energía. Es decir, o se puede utilizar esa cadena de carbonos para convertirse en glucosa y de esa manera generar energía dentro del organismo. Es decir, no es un destino del aminoácido para producción energética directamente, pero se puede utilizar una vez que ya ha quedado la cadena de carbonos libre del grupo amino. Y luego podemos tener otro grupo, que son los aminoácidos cetogénicos. Estos aminoácidos son aquellos donde su cadena de carbono, una vez que eliminamos ese grupo amina, no se pueden convertir en glucosa, pero sí en lo que se conocen como cuerpos cetónicos. No pueden ser precursores de otros aminoácidos, pero sí pueden ser precursores de otras sustancias nitrogenadas, como es el caso de las hormonas o de las bases púricas. Entonces, es importante conocer cuáles pueden ser los orígenes de ese esqueleto de carbono que queda una vez que se haya eliminado el grupo amina del organismo. Aquí podemos ver en este ejemplo cómo se dan esas distintas transformaciones de acuerdo a los grupos de aminoácidos. En el primer grupo, la cadena de carbonos que quede libre puede formar acetoacilcoenzima A. En el grupo de la leucina se puede convertir la cadena de carbonos en acetilcoenzima A. En el grupo de la alanina y todo este grupo de aminoácidos, su cadena de carbonos, luego de eliminar la amina, se puede convertir en piruvato y se pueden integrar a todo este proceso de vinculación con lo que sería el uso o la producción energética, que tienen que ver con el ciclo del ácido cítrico y la glucólisis para la producción de
energía. Entonces, todas estas cadenas de carbono no es que quedan libres en el organismo, sino que se vuelven a convertir en nuevos compuestos que colaboran con otras funciones biológicas dentro de nuestro cuerpo. Y de esa manera se mantiene también el equilibrio necesario dentro de lo que sería el balance nitrógeno. De esta manera, entonces, es lo que les quería presentar el día de hoy, de lo que nosotros estudiamos de catabolismo de aminoácidos. Luego lo van a profundizar, sobre todo la parte sintética, lo van a profundizar en química 2. Entonces, me gustaría saber si hay alguna consulta, alguna pregunta, hasta lo que estuvimos dialogando ahora. Yo, profe, te quiero hacer una consulta. En la parte de ciclo Claro, de urea, sí, era que usted había dicho que en lugar de anhídrido tenía que ser aminoácido. Porque viste que yo tengo acá el PowerPoint y para cambiar nomás, y me gustaría sí, saber sí, qué sí, parte mismo sí. era. Y espérame que vuelva un ratito. Acá, acá. No es anhídrido carbónico, es ácido carbónico. Ahí yo me equivoqué cuando escribí. Entonces, para Ah, formar porque viste cargamento, que sí, te en el escucho. libro está también anhídrido, en el libro blanco de la 8ª edición, o eso está mal Sí, también. sí, ácido. Ese tiene justamente una C de rata y es Ok, ácido carbónico. bien, y voy a cambiar ahora. Gracias. ¿Algún otro? ¿Alguna Yo otra también, yo otra consulta? vez, profe. Sí. Respecto al parcial, viste que me dijeron que hablaron ya sobre uno de los ítems que era, ¿cómo ARN. que se llama? ARN de transferencia. Viste que acá en el libro justamente está que ARN de transferencia justamente era la opción que debíamos marcar. Entonces, el libro tiene un error, justamente ya que justamente en el otro tuvo. Voy a Eh, tratar de buscar y te paso, porque se me perdió ahora. el que me estuvieron hablando es el de transferencia de información genética es el ARN mensajero. Sí, Ese es el ese que está estuvimos hablando. bien. Pero la compañera Sí. Ciclene te está preguntando sobre el ítem que decía la síntesis de proteína que se da gracias al transporte de aminoácidos libres. ARN de transferencia. Y sí, nosotros marcamos ese como la opción, pero ahí en el examen está como Sí, incorrecto. sí. En el que es corrector automático le sale ribosómico. Pero ese ya está cambiado. Solo que a ustedes no les Mm, aparece nomás. O por lo que yo pude ver, no les aparece a ustedes el cambio. A mí me aparece cuando yo hago la exportación de notas, pero creo que a ustedes ya no les aparece la corrección. Pero ese es ARN de transferencia. Genial. Uy, entonces, más tranquilo, Ese entonces es vamos el a otro. estar. Sí, Lo que ese es marcamos el justamente. segundo. Sí, ese es el segundo porque había justamente dos de ARN Sí, uno era ARN mensajero y el otro es y el ARN otro de era de transferencia. transferencia. Sí, y eso nomás era la acotación que queríamos, profe. Sí, súper, me parece bien. Otra consultita. De nuestra parte, o sea, de mi parte específicamente De ya mi no, parte, pero ninguna, profe. esta Bueno, sería la penúltima clase, ¿verdad, profe? O sea, la otra semana sería la última. así mismo. Ah, Entonces, están todos invitados a leer el libro de Blanco. Solamente vamos a leer la parte de catabolismo, solamente esa parte. Yo les voy a poner ahora, porque no vi todavía el de la edición que tenemos en digital, les voy a poner las páginas, pero es cortito, no es muy largo. La parte de biosíntesis van a ver el próximo semestre.
Y el Ah, próximo martes vamos a ver la última parte, que es metabolismo de lípidos. Y el próximo martes ya rendimos. Pasa tan rápido el tiempo. dentro de 15 días rendimos nuestra final, profe. Otra vez, sí, pero está bien. Eso es para que tengan fresquita la mente de todo lo que estuvimos realizando. Sí, profe. No, no. Otra cosa también, yo les voy a enviar como un ejercitario, una tarea de metabolismo, que es para que ustedes puedan ir practicando, puedan ir viendo. Entonces, eso yo les voy a subir al Classroom en estos días. No tiene puntuación, es totalmente voluntario, no hace falta que entreguen tampoco. Es netamente para que ustedes puedan ir viendo y practicando, porque como de esta parte no tuvimos evaluación, me refiero al parcial, entonces para que ustedes tengan así un mecanismo de practicar o de hacer un trabajito asociado con metabolismo. Entonces eso les voy a subir en este día, es un crucigrama para que se diviertan. Y eso también les quería avisar porque no se asusten si les aparece como tarea, porque no es algo que van a tener que entregarme, sino para que puedan un poco ir practicando estos conceptos de una manera que no sea solo leer, sino, digamos, hacerlo en un examen. Pero esa es un poco la finalidad del crucigrama que les voy a pasar. Entonces, si no hay más consultas, agradecerles a todos que estamos en el antepenúltimo día de clase y tenemos 47 presentes, así que muchas gracias a todos por el aguante. Creo que son el grupo que nunca faltó a las clases que tuve, entonces agradecerles por eso, por toda la paciencia. Yo sé que no es fácil Ciencias Químicas 1, más todavía en modalidad virtual, entonces yo valoro el esfuerzo de cada uno de ustedes y les felicito y a la par les agradezco por este espacio que compartimos. Gracias, profe. Cerramos aquí. Yo creo que en primer semestre todos